pero igual tiene que ser. ¿Pero para qué sirven? O sea, sirven de origen para algo, ¿no? Por ejemplo, ajá. Por ejemplo, tenemos una apófisis espinosa que está en sentido posterior. Tenemos 2 apófisis transversas y 4 apófisis articulares, ¿verdad? ¿Cuál está leyendo, médico? El SNEL. ¿El cuál? ¿El 8? Si quieren, váyanse al SNEL y vayan viendo las imágenes. ¿Pero es el 8 o la 7? Pues es la misma séptima. El octavo obviamente es más capítulo actualizado. 4. Capítulo 4. Entonces, ¿qué tipo de articulación? ¿Qué tipo de... Sí, de articulación es el disco intervertebral? Es fibrocartílago. Y ahora sí, ¿qué tipo de articulación es en la columna vertebral? Dijimos, en los cuerpos es cartilaginoso. Ajá. Y entre apófisis articulares, Eso sí es lo sinovial, ¿no? articulaciones Sinovial. sinoviales. Hay que diferenciarlo. Entonces, si es una articulación sinovial, quiere decir que ahí hay líquido sinovial. Sinovial. ¿Sabes que también creo que va a preguntar lo del ligamento supraespinoso, el amarillo y todo eso? No, está fácil. No, sí, pero... pero... ¿Sabes qué es lo que me revolvió un poco? Lo de los tractos. Ascendente y Todo ascendente. media, ¿no? ¿Quieren ver los tractos Sí. ahorita? Esos tractos siento que es lo que más está... Ok. Sí, esto ya lo vieron, ¿verdad? Esto de los ligamentos. Pero en orden está ligamento supraespinoso, Ajá. ligamento ¿qué? Interespinoso, Interespinoso. luego intertransversos, y luego ligamento ¿qué? Amarillo. Amarillo. ¿Y qué hace el ligamento amarillo? Conecta las vértebras, las láminas de ¿Con las qué? vértebras. Las láminas con las vértebras adyacentes. Ajá. Y luego el ligamento de la nuca, ¿no? ¿Qué es el ligamento de la nuca? Ah, ese no sé. Es el conjunto de ligamentos supraespinosos e interespinosos en la región cervical. O sea, aquí el ligamento aquí en la nuca son ligamentos supraespinosos e interespinosos. ¿Ok? Ah, y forman el poderoso ligamento de la nuca. De la nuca. Bueno, lo único que les puedo preguntar es el tipo de articulación. Okay. Bueno, vámonos a tractos. Tracto. Oye, ¿cómo se Aquí llama? está en la página 153. Otra cosa. La Tracto médula descendente. espinal en un adulto, ¿hasta dónde abarca? Ah, está hasta L- borde inferior de L1. ¿El niño? L3. Borde inferior de L2. El niño es en el borde superior de qué? L3. De L3. Bueno, ya saben que la sustancia gris está en forma de H, columnas anteriores, posteriores, y el lateral se encuentra a nivel de segmentos dorsales y lumbares. O sea, está la H, ¿no? Y a nivel de los segmentos dorsales y lumbares hay un cordón lateral, aparte de los anteriores y posteriores. ¿Sí me entiendo? Creo que sí. Ah, sí, son como unos piquitos que salen. Sí. Ya me acordé. Creo que aquí está. O sea, imagínense a la médula, ¿no? Que es como una H. ¿Es esto? El cuerno lateral. Ajá. Uy. El cordón lateral se encuentra en los segmentos dorsales y lumbares. ¿Ok? Bueno, la estructura, la célula. Esto no les pregunta casi. Son los tractos, aquí están. Vía ascendente. Ya se saben el orden de la primera neurona, segunda neurona. Pues Bueno, hay más o menos. A mí se me. Oye, Según pues, Merino ¿tú lo hay dices, 4 no? órdenes, ¿no? O de lo de Merino. O de... No, de Según Merino hay primera, de primer orden, segundo orden, tercer orden, y él incluye un cuarto O sea, orden. la cuarta no sé. Según yo, el de cuarto orden son es el cerebelo, creo que es la amígdala y otros, no me acuerdo. Pero no la Es pregunto. que ahorita lo que están estudiando es que la de primer orden es hasta que llega al tubo raquídeo, ahí se decusa y se hace el segundo orden.
Después llega a, Ok, vamos a ver ahorita. a tálamo y ya se hace tercer orden y ya llega a corteza cerebral. Ok. Eso es lo que yo vi, pues la de la cuarta. A menos que. Sí, o sea, la una cuarta otra orden tiene vía, que ser pero la en otra. otra vía hay Ajá. una cuarta, yo creo. La única que estudié, solo había 3. Ok, entonces tenemos los receptores, que saben los receptores. Sí, las terminaciones libres, Pacini, Meckel, Sagnac, Meissner, todas esas. cualquier cosa. Ajá. Ok. Viene un receptor, ¿no? Y vamos a encontrar a la neurona de primer orden, que es el cuerpo celular en el ganglio espinal posterior. ¿Ok? Esa es la neurona de primer orden. ¿Ok? Luego va a llegar, va a depusar y va a ascender. ¿Ok? Y ahora sí, en el tálamo, ahí es donde va a estar la de segunda orden, que es el núcleo ventral, posterolateral, o posteromedial, o posteroventral, dependiendo. Y ya luego va a haber, se va a proyectar a la corteza, ¿ok? Y ya allá va a ser la neurona de tercer orden. Miren, aquí está. Si lo quieres ver. Esta es la de primer orden. Luego segundo orden y ve cómo ascienden, y ya luego en el nivel de tálamo se va a unir con otro núcleo y va a ser el tercer orden y todo llega a la corteza. Entonces, ¿cuál es la función del fascículo espinotalámico lateral? El tacto suave. Eso es el anterior. Sería dolor y Dolor, esa sensación térmica. ajá, de la parte lateral, ¿ok? Creo que también es el tacto suave, pero de la parte lateral. Y el espinotalámico anterior, Tacto fino y presión. yo lo relaciono así. En el examen les va a venir de que un paciente empieza a perder la sensibilidad o charalá de la parte lateral del brazo. Ahí ya te la dice. Fascículo espinotalámico lateral. Si la pierden los músculos anteriores, fascículo espinotalámico anterior. Ah, porque vino en un caso clínico lo de la esta, ¿no? Ajá. Es cierto. ¿No has dormido? ¿Eh? ¿No has dormido? Pato, me estoy esforzando, solo diré eso. Sí, la dejan de hacer. Entonces, viene el axón. ¿Cuál es la neurona de primer orden? La las de, terminaciones. No. bueno, dependiendo, o sea, puede ser varias, ¿no? Es la raíz. Es el ganglio De la raíz espinal, o de la raíz posterior. Esa es la primera orden. Luego llega la médula. Mm. ¿Ok? Llega la punta columna gris posterior. ¿Cuál es posterior? ¿Cuál es anterior? La posterior es la de arriba Posterior, ajá. y la anterior es la de abajo. Anterior. Posterior es de Bueno, sensitivo, anterior es de motor. Motor, muy bien. Ajá. Entonces va a llegar aquí, ¿ok? Luego va a depusar y se va a dividir en ramas ascendentes, descendentes. ¿Ok? Ok. Está el famoso fascículo posterolateral del Isauer. No sé si no lo- El Isauer es el que sube, ¿no? El Ah. que le sube la... Ok, esa es. Ajá. ¿Cuál es el neurotransmisor de todo esto? Del fascículo espinotalámico lateral. Les doy opciones: dopamina, noradrenalina, sustancia P. Sustancia P. Sustancia P. Sí. Acuérdense que la sustancia P es la del dolor. Sí, eso. Entonces, Esa les puede venir en el examen. A ver, ¿para cómo era la pregunta? El neurotransmisor de todo esto. El tracto del Isauer era el que subía de ellos, ¿no? Ajá. Pero eso yo no te sigo como para qué. Pero eso es dependiendo de la sección medular, ¿no? Sí, de la sección Exactamente. medular. Ahorita lo vamos a ver. Ajá. Pero por ejemplo, en el espinotalámico lateral está relacionado. ¿Ok? Otra vez. Llega el axón, dependiendo del receptor. Ajá. ¿Cuál es la de primer orden? La del La ganglio de la raíz raíz posterior. posterior. Ajá. Luego llega la médula en la punta de la columna gris posterior. Posterior. Y ahora sí se va a dividir en ramas ascendentes y descendentes. Recorre uno o dos segmentos, o sea, Sube uno o dos. uno o dos segmentos de la Ajá, columna. con el del tracto del Isauer, ¿no? Con el fascículo, no sé cómo se llama. y se encuentra posterolateral, ¿ok? O sea, es posterior lateral. Ah, es como una bolita, ¿no? El merino lo marca como una bolita, así, una sí. bolita. Es que hagan en cuenta que, imagínense una persona, y aquí está la médula, ¿no? Si seccionamos un pedazo, va a ser esto, ¿ok?
pero él te lo dibuja como una bolita porque hace cuenta que son una bolita. Digamos que esto de aquí Va es hacia una abajo, columna. todo, ajá, todo Es va una hacia columna abajo. también, Ajá. sí. Entonces él te lo dibuja como una bolita. Pero un poquito más, ajá, sí, ya me acordé, lo dibujo. Porque la bolita igual es como un... Sí, sí. Como una columna, es Ajá, una columna. o sea, es como un tubo que baja. Ajá, por eso esto también se le dice columna posterior del asta. O por eso se dice columna anterior, ¿sí? Porque va como una columna. Y es una columna. Sí, sí. Pero se llama columna vertebral. Entonces, va a decusar, creo que sí está de este lado, el del Isagüe. Póstero, lateral, ¿ok? Entonces va a decusar, o sea, cruza la línea media y ahora sí se une a la comisura blanca y gris anterior. O sea, Esa de ahí, ajá, exactamente. ¿ven cómo del posterior se va al anterior? Ah, literalmente es esto aquí. ¿No? Y va a ascender ahora por el cordón blanco o columna blanca o el asta blanca, es lo mismo. Entonces, ¿qué importancia tiene lo del cordón posterior? Porque el cordón posterior está ahí, ¿no? Ese, porque también lo mencionó, pero no me acuerdo para qué servía. El cordón posterior. Ajá. Pues hace cuenta que es rica en dopamina. O sea, tú no te preocupes por más que hace sinapsis, pues, Ah, ok. que ayuda para que llegue aquí el axón, ¿ok? Ok. El axón tiene que llegar ahí para hacer sinapsis, potencia su conductibilidad, ¿ok? Y solamente decusa. Ok. Y luego va, o sea, decusa y se sube ahora por el anterior, ¿ok? Y conforme sube se le suman nuevas fibras en la porción anteromedial. Luego va a llegar a la médula oblongada en superficie lateral, luego al núcleo olivar inferior y al núcleo fascículo espinal del nervio craneal 5. Bueno, creo que esto era en genética. Oye, pero ¿crees que si le damos con los puntos de Brian, ¿no me dio eso? ¿O no? ¿Sí? Ese vato aquí, yo siento que en neuro no. A lo mejor en micro y bíceps. Porque mira, o sea, por ejemplo, te pone esto de la lesión de los tractos. Y se lesiona el tracto espinatómico lateral, pierdes pérdida contralateral de la sensibilidad del dolor y temperatura por debajo del nivel de la lesión. El paciente no responde al pinchazo ni reconoce el objeto físico. O sea, pero... No, me da todos los videos de Merino. ¿Es semana 5? Semana 4. Es que vayan desde 4, 5, 6 y 7. No, estos van de Cuando 4 llega hasta cerebelo. Este es el que me estudié. El tracto discriminativo, sentido de vibración, sensibilidad muscular y articulación. ¿Y cuándo tenemos examen para eso? De Merino. Ajá. La siguiente Ah, semana. ¡No! Sí, la otra semana. No este, la No, siguiente. este viernes tenemos, pero de fisio. La siguiente viene neuro y micro. Y ¿Este viene... viernes tenemos fisio? Sí, Ya, voy a comer. ya. Voy a comer, estoy estudiando y de ahí voy a ver. Este viernes fisio, siguiente semana neuro. Hay que estudiarme todo. ¿Cuándo Ay, vale, viernes vale, vale. tenemos micro? Ese que estaba, me estaba La diciendo siguiente era semana el de... igual. ¿Cuál? Espinotalámico Lateral. lateral, a ver, ascendente. No, te vas a quebrar la muñeca. Sí, solamente acuérdense que estas fibras hay tres, ¿no? Tipo A, tipo C Oh, eso es lo que te digo. o fibras A delta, creo que Ah, C. sí. Está la A, está la C y está la... No sé cómo es ese signo, que es como así. La delta. La delta, ¿no? Esta, ¿no? Supongo que esas son las más Sí. rápidas, ¿no? ¿O por qué estaban divididas así? Sí, la A es la más rápida. Está full apunte de. Es un dolor Sí. agudo inicial, ¿ok? Es un dolor agudo, o sea, va a ser rápido. Sí, lo veo. Luego la C, que va a ser lenta, el dolor es urgente y prolongado. Y la A y delta y C es una sensación de calor y frío. Entonces, aprendan en orden: rápida, lenta, sensación de calor y frío. O sea que las dietas son temperatura, ¿no? Sí. Dos tipos de dolor, rápido y lento. Oye, pero al final, ¿cuál era la diferencia entre uso muscular y neuromuscular? No, ajá, era así, ¿no? No, El uso neurotendinoso Neurotendinoso, y neuromuscular. neuromuscular y el ¿Cuál era la diferencia? Porque uso no entendí. muscular. Fíjate que lo leí en las vacaciones, pero la neta está un poco complicado. No. Es que no sé si
no entendí mal, pero que el uso neuromuscular era el que daba como la tonicidad, ¿no?, del músculo. Y el neurotendinoso era como el reflejo, ¿no? Era lo de la cantidad, la de presión de fuerza sobre las articulaciones, que cuando se da cuenta que no podía levantar el peso. Eso era entonces. El neurotransmisor de la rápida es el glutamato y el de la lenta es la sustancia P. ¿El cuál? El glutamato de la rápida, la sustancia P es de la lenta. Sustancia, glutamato, dolor agudo. Si son para el dolor agudo, Y para el dolor prolongado. urgente o prolongado o más lento, es sustancia P. ¿Y cuáles son las áreas que interpretan el dolor? La de 3, creo. La 3, 3, 1 y 2. 3, 1 y La 2. circunvulación poscentral, ¿no? ¿Cuál es el número? ¿Qué número es? 3, 1 y 2. No. 3. Esa es la precentral, ¿no? 3, 1 y 2. Sí, vato, qué pedo. Ese sí viene también. ¿Cuál? La del El sistema límbico. Imagina, también. puro, límbico. Interpreta el dolor, pero el sistema límbico está asociado a las emociones. Creo que eso viene. O sea, pero apenas lo vamos a ver, ¿no? Sí, eso apenas Eso apenas vamos a ver, lo de las emociones. Ajá. Deberíamos aprendernos mucho lo del homúnculo, el homúnculo no sé, que yo estaba viendo que cada parte de, literalmente cada vueltita del cerebro, sí, cada circunvalación es una sí, parte eso lo van a ver después, que es del sí. homúnculo y que es muy crítico, que lesiones de esto, no sé. Fíjense, ahora el espinotalámico anterior es igual. Esto, mira. Ándale, sí. Pero eso lo van a ver como en el tercer parcial o cuarto. Ya me acordé. De los síndromes medulares. Bueno, según pone Brian que miremos unos videos. Miren, el espinotalámico anterior es casi igual. Sí. Llega el axón y luego la neurona de primer orden, ¿cuál es? La de la raíz posterior. Ajá. Luego llega aquí a la punta, a la punta. el gris del posterior, perdón, que es una sustancia gelatinosa, y luego va a dar también ramas ascendentes y descendentes. El anterior también está relacionado al del Iságuaro, ¿ok? Luego el axón de segundo orden va de Cusack, o sea, este es el segundo orden, ¿ok? Ajá. Sí. De Cusa contralateral. Ajá, de Cusack, y llega a la comisura anterior gris y blanca. y va a ascender por el cordón blanco anterolateral, ¿ok? Cordón blanco anterolateral. O sea, al ladito de este a la lado. de la segunda la neurona de segundo orden. Y también se van añadiendo fibras, charalá. Va a llegar a cervicales superiores, fibras altas, laterales, ¿ok? ¿Qué página está? Todo va a llegar a la médula oblongada, ¿ok? Y va acompañado del espinotalámico lateral hasta el menisco espinal. Espinal. ¿Ok? Va a ascender posterior al puente, al techo del mesencéfalo, va a fibras, sinapsis, y va a llegar a qué núcleo, donde es la de... ¿Qué página? El núcleo ventral ¿Qué posterolateral página? del tálamo. Esa es la de tercer orden. 146. Esa es la tercera orden. Y ahí el cambio es el cuarto. O sea, Y ya después de ahí para arriba se hace la cuarta. entonces sí. Ok, pero la cuarta que la ha explicado Merino o... No sé, Creo que sí. Según yo lo he dicho. Pero no le tomo mucha importancia. Yo solo me sé Es una el bien. Es algo. Sí, ya. corteza No, y ya cerebral, como que me abres en el ojos, área estoy de aprendiendo fondo, ahorita. 3, 2, 3, 3, 2 y 1. Porque ya no de pusa hasta llegar a... Entonces, el núcleo ventral posterolateral es la de tercer orden, es en el tálamo, ¿ok? Y luego va a llegar al brazo posterior de la cápsula interna, corona radiada. Eso imagínenselo como una... O sea, está el cerebro, imagínense el cerebro así con estas... Yo también lo vi ahorita lo que estaba leyendo que la cápsula interna, pero no solo entendí, llega la parte posterior de la cápsula interna y de ahí se la corona radiada, pero la cápsula interna en sí que es... La cápsula interna, imagínenselo como un conjunto de fibras solamente, que es una interconexión entre todos. También está ahí en el Es como si agarramos el cerebro y lo cortamos aquí a la mitad y lo plasmamos así. Se ve como un montón de fibras. No hay mucho pierde, nomás sepa este el orden. Después del tercer neurona del tercer orden, va a llegar a la parte posterior de la cápsula interna. Y ya se mete la corona radiada. Y luego la corona radiada y ahora sí al área somestésica o a la circunvolución postcentral.
Este es el anterior, ¿ok? Ok. Este es el anterior. Es muy parecido al lateral, pero el anterior va a llegar a la circunvolución o al giro, o al seso o al, como le digan, post central. O sea que lo Sería posterior y giro postcentral. Ajá. Entonces, Es post posterior al central central. es sensitivo. Sí. Ajá, es Si sensitivo. llega anterior va a ser. Entonces, el precentral es motor. Fíjense cómo brinca aquí. Fíjense cómo va ascendiendo, ascendiendo. Llega acá. Fíjense, esta es la de tercer orden. Ahí está el tálamo. Y se va a ir a la post central, a la corteza. Sí, la verdad, esto es como para que sepan el orden. Pero Merino pregunta nomás la función de cada. Sí. Como la O lateral. sea, no pregunta dónde decusa, cuál cosa, Ah, nada. no pregunta. Ay, vato. Imagínate si preguntara, ¿en dónde decusa el retículo espinal? Tálamo. Ojo. Tálamo. Ojo. Médulo bronquial. Bien, viene de rodilla o texto. A ver. Es que yo no sé dónde. Entonces, Sí, no ni yo. puedo, no puedo la inserción. ¿Se van a quedar aquí o qué? Sí, ven a estudiar. Mira, Sí, sí, van a venir. Va. Pero. Mira, si no vienes. Pero pues después de. Pero nos vamos a la Ah, no. Bueno, yo me voy, ya son las 2, vato. No. Sí. Ah, no, sí, entonces yo también me voy. Ya, pues si quieres te aviso cuando ya esté Va, jugando. me avisa. Porque. Bueno, pues, Sí, sí, me avisa. Igual yo me quedé aquí para el repaso. A ver. Bye, Juan. Entonces vimos el lateral Y el anterior. ¿ok? Otra vez el lateral, porque no queda. El muy- lateral, la neta, no lo entendí. Está fácil, está fácil. ¿Y dónde está el lateral? El lateral es dolor, ¿ok? Y térmica. Ah, ok. Acuérdense el lateral. Va a distinguir entre el calor y el frío. Lateral entre el ¿Cuál de estas tres? La A y la B. delta. Calor y frío. Esta es para conducción rápida. Rápida. Glutamato. Ajá, glutamato. lenta sustancia P. Lenta sustancia P. Oye, pero en qué momento se ocupa la sustancia P. Es para el dolor, pues. Es el dolor Ok. que sientes. Por ejemplo, el dolor rápido muchas veces es agudo, a veces no se llega a sentir porque es muy rápido, ¿me entiendes? Oh. Pero el dolor lento, como es lento, Algo constante, por así decirlo. lo sientes porque es lento. A tu conciencia, algo lento lo puedes interpretar. Más rápido, o sea, no más rápido, Sí, pero porque sí. la rápido va a nivel sinapsis. Pues. Oh. Por eso, Es como un punzón así de una agua así. Lo sientes, o Exactamente. sea, rapidísimo, así. rapidito, Ok. el glutamato. Pero una cuchilla que te atascas y te dura el dolor por una hora, sustancia pesante. Ok. ¿Qué tipo de fibra? La lenta. Conducción lenta. Conducción lenta. Ajá. Entonces, estas tres son las fibras para el espinotalámico. Lateral. Ajá. Algo importante, el espinotalámico lateral es una sensación térmica, calor o frío, puedes sentirlo. ¿Ok? Otra vez, va a llegar a la de primer orden, que El es ganglio de la raíz posterior. muy bien. Luego va a llegar acá el de segundo orden. Que es como la asta posterior, la espina Ajá. posterior Sí. de la médula espinal. De ahí se decusa, ¿Se decusa o qué? hace la decusación. Entonces decusa, Ajá. y cuando decusa se va a la comisura La comisura anterior. anterior o gris anterior. Pero ¿a qué nivel te Anterior. usan? O sea, todos te usan al mismo nivel. No, es en el tálamo, En ¿no? cualquier En cualquier lugar. No, yo sé que hay un lugar específico. Porque Merino. en lugar específico. Ajá, porque Merino decía que, o sea, si había una lesión abajo de este, solamente iba a ser contralateral. Y si era, o sea, cuando ya viene cruzado, podía ser lateral o eso. Eso es ya de las descendentes. Ah, ok. Estas son ascendentes. Ascendentes. Hay otras ascendentes, por ejemplo, no sé, algún tipo de tracto descendente que si hay una lesión va a ser del mismo lado. Dependiendo de donde haya sido Porque la no decusa, y hay otros que sí decusan, entonces Ok. es del otro lado. Pero entonces esa que es a nivel de ese segmento es donde Por a ese ejemplo, mismo esta- nivel hace su decusación. Por ejemplo, esta siente sensación térmica de este lado, Ujú. la vas a manifestar acá, del otro lado, porque decusa, ¿entiendes? Ah, ok. Entonces si hay un golpe, digamos,
En esa sección de donde este lado lo de vas, la a- lo corteza, vas a ¿no? presentar del otro lado. Porque ya habrá cruzado. ¿no? Ah, porque decusa. ¿Me entiendes? Ya, Ah, ok. ok. Sí, ya. Entonces, otra vez. Primer orden, Ganglio. De la ganglio. Muy bien. Luego va a llegar aquí la segunda orden. En la posterior, ¿no? Posterior. Hasta Ajá, posterior. en la columna gris posterior o hasta gris posterior o cordón gris posterior, es lo mismo. Luego se va a dividir, ascendentes o ascendentes, ahí nace el fascículo posterolateral del Isauer, ¿ok? Ok, ¿qué es ese de ahí? Ajá, es este de aquí. ¿En Y el ahora sí, segundo orden? sí, en el segundo orden. Y luego llega aquí, ¿ok? Ya una vez el cruzado llega aquí, ¿y esta qué comisura es? Anterior. Blanca y gris, anterior. Blanco y gris, anterior. Luego va a ascender, ¿ok? Ajá. Y conforme va ascendiendo, se le van juntando de los otros segmentos, ¿ok? Ok. Digamos, este es C3, no sé. Acá hay otro C2, acá C1. Que también da es lo mismo esto, pues. Siente como que el mismo dolor o, Ajá, o sea, la misma temperatura. Ok. Sí, por ejemplo, este sí lleva algo de dolor, pero aquí no hubo Un daño, por así un decirlo. daño, digamos. Pero igual lleva información. Ok. Para mandar que aquí no hay dolor, pero aquí sí hay dolor. ¿Entiendes? Ok, güey. O sea, todas llevan información para saber dónde es el... ¿Y dónde está ubicado? Sí, porque esta va a decir, no, pues aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. Pero a C3, aquí ya le atascaron un cuchillo. O hay calor o frío. Entonces va a llegar a la médula oblongada, ¿ok? ¿Qué es la médula oblongada? ¿Qué es la Es el bulbo raquídeo, ¿ok? Médula oblongada, bulbo raquídeo. A Merino le gusta decir mucho médula oblongada. O sea que si ponen las dos opciones, o nunca la va a poner. No, nunca la va a poner. Porque es lo mismo. Médula oblongada es lo mismo que bulbo raquídeo, ¿ok? Otra vez. ¿Dónde está la médula oblongada? El bulbo raquídeo. Este es el bulbo raquídeo, ¿ok? Entonces está la médula espinal. ¿Ok? Digamos que esto es la médula espinal. Toda la médula, todos los segmentos. Y luego va a llegar al médula oblongada o bulbo raquídeo o puente. Y luego va a llegar al mesencéfalo, ¿ok? Que es aquí. Sí, aunque en realidad está más adentro del cerebro. Apréndanse ese orden, ¿ok? Médula espinal, médula oblongada o puente y el mesencéfalo. Mesencéfalo. Otra vez. Primer orden. Ganglio de la raíz posterior. Segundo orden. La espina anterior. Sí, anterior. Gris anterior. Gris anterior. Decusa. Decusa, la sustancia gris blanca anterior. Ajá. Luego va a ascender. Ascender por la médula espinal. Médula espinal, luego. Médula oblongada. O bulbo raquídeo. O bulbo raquídeo. O puente. Y el mesencéfalo. Y luego el mesencéfalo. Y al final todo termina en la corteza, ¿no? Corteza cerebral. Entonces, ¿dónde está la médula oblongada? Entre el mesencéfalo y la médula espinal. Muy bien. El médula oblongada, Ahí es donde hace la sinapsis, hace la en la detención. superficie lateral, va a estar el núcleo olivar inferior, ¿ok? Y núcleo del fascículo espinal, ¿ok? Va a llegar con el núcleo olivar inferior y el núcleo fascículo espinal anterior. Se acompaña del fascículo espinotalámico anterior, el espinotectal, y forman el lemnisco espinal. Okay. El lemnisco espinal, entonces, ¿qué es? La Es formación una fibra, es un nervio, ¿ok? Pero es el conjunto de tres nervios, que es el espinotalámico lateral, el espinotalámico anterior y el espinotectal, ¿ok? Espino tectal. Digamos que está más o menos por esta parte, ¿no? Bueno, es una fibra, pues, digamos. Va a subir y se va a unir al lemnisco espinal. Que el lemnisco espinal son tres. Ajá. Estas tres, ¿ok? Ajá. Y ahora sí, el lemnisco espinal asciende y ahora sí, en la parte posterior del puente, imagínense, siempre que diga anterior, adelante, posterior, atrás. En la parte posterior del puente
O sea, en realidad esto va por atrás, ¿ok? Va a llegar luego al mesencéfalo, se va a llevar al mesencéfalo, y el mesencéfalo, ahí va a estar el menisco medial. Bueno, esto va a estar más arriba entonces. El menisco medial va a estar en el mesencéfalo, a nivel mesencefálico, ¿ok? Y ahí va a estar la neurona de tercer orden, ¿ok? Ese es el tercer orden, ¿ok? Que es el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Núcleo ventral posterolateral del tálamo. del tálamo, ¿ok? Núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y ahora sí, lo siguiente. Después de aquí va a seguir subiendo a la cápsula posterior de la cápsula, al brazo posterior de la cápsula interna, luego a la corona radiada, y este también llega a la circunvolución postcentral. Recuerden que siempre va a llegar a nivel corteza, ¿ok? Circunvolución postcentral. Y ese es el recorrido. Solo apréndanse Eso es de lateral. de lateral. Imagina de lateral nomás, patrón. Pero la anterior es similar. Sí. Es el mismo orden. Pero un poco más complicada por el hecho de la decusación. Ah, sí, ahorita lo vamos a ver. Sí, que Bueno, la ejecución de cada uno. Porque ahí Pero entra mira. lo del cuneatus, el gracis, ¿no? El grácil, sí. Ajá, gracis. Ahorita lo vamos a ver eso. Primer orden, segundo orden, Tercer tercer orden, brazo posterior de la cápsula interna, Ajá. corona radiada, Y a la circunvolución postcentral. central. Y el anterior es igual, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la función de la circunvolución postcentral? Interpreta el dolor con experiencias pasadas, ¿no? Hipocentral. Postcentral. Oh, es cierto. Por ejemplo, si antes te habías cortado, Y como que reconoces ese mismo dolor, ¿qué te pasó? por eso cuando eras niño no te acuerdas del dolor. Oh, lo bestia. Porque no tenías muy desarrollado, ¿no? Pero conforme vas creciendo y experimentas dolor, se va almacenando la información. Y ahora, si te cortas, ahora sí sientes dolor. Por eso que los niños cuando se golpean como que se quedan así como pensando, o sea, de que si lloran o no. Por ejemplo, el dolor no se interpreta acá, se interpreta hasta que llegas, porque sube todo por sus... Me acabas de iluminar. Me quedé casi de... Wow. Oye, pero entonces todo esto de temperatura y dolor, tacto ligera y presión, tacto discriminativo, vibración, sensibilidad muscular y articular consciente, este cuadro es de las vías ascendentes, ¿no? Sí. Todo lo que tenga que hacer con ascendente es como decir aferencia, ¿no? De entrada. Y todo lo descendente Referencia. tiene que ser como referencia. Lo importante es que lo ascendente normalmente son fibras largas, ¿ok? Y lo descendente cortas. son cortas. Ah, bueno, aquí está esta imagen, entonces, ¿será que me sirve esta imagen? Si me las aprendo, digamos así, como resumido todo. Sí. ¿No? ¿Cuánto tengo que comenzar a dibujarlas así? El cordón blanco posterior, Ok. ¿dónde estaba? Blanco posterior. Está ahí, el otro era el... Ahí se encuentra el fascículo grácil Gracias. y cuneiforme. Gracias, era de todo mi Cuniatus, interior, ¿no? bueno, cuneiforme o cuniatus. Entonces, cuniatus se supone que viene desde el pie, o sea, desde allá abajo y hasta acá. Y el grácil es solamente como miembros superiores. Miembros superiores. Según alguien, Grácil está abajo, ¿no? Sí, Ajá. por eso viene desde abajo, o sea, desde el piecito hasta. Entonces las ramas descendentes son cortas, ¿ok? Ajá. Y las
ascendentes Son largas. son largos. ¿Ok? Ya voy cerrando esto. ¿Y se van a quedar aquí todo el rato? Yo sí, ¿verdad? Tú sí, aquí en el cubículo. Pues si Juan se queda aquí, tú te quedas ¿Te vas a quedar aquí todo el rato? Sí. Sí, ok. Digo, es porque voy a dejar cargando mi iPad. Si algo pasa, pues pelea con Joseph. Ah, pues me la guardas. Sí, bueno, sí. O sea, Pelea con Entonces, el grácil, como bien decía, Ajá. el grácil está en todo. En todo. Sacros, lumbares y 6 dorsales inferiores. El cuneiforme, Solamente como. torácicas superiores y cervicales. Ah, torácicas. Entran torácicas. O sea, cuneiformes, era al revés, cuneiformes, torácicas superiores y cervicales. Ah, era al revés. sí. Y el Ah, sí, grácil, ok. y el grácil hasta torácicas inferiores. Divídense dos, torácicas inferiores, torácicas. Pero ¿cómo superiores. hasta dónde llega torácica superior? O sea, desde qué vértebra hay. Son 12, ¿no? Ajá. A la mitad, 6. Ok. ¿Vas a tomar en cuenta? Ah, ya. Sí. Ok. Bueno, sí, está razonable. Vato, le voy a dar a neuro full, vato. Yo, mira, yo ahorita me voy a dedicar a oficio. No he terminado oficio. Yo neuro estoy así. Sí está difícil, pero yo siento, no sé, algo me dice que en un día, si le dedico un día entero, me lo aprendo. Es que tú estás, ¿cómo se dice? Gifted. Entonces ya con eso Como ya, privilegiado. ya con eso ya pueden, Bendecido, no sé. ya entienden, pues ya pueden Sí, vato, ver sí, toda la sí. vida. Ya, mira, ya me he visto otro panorama que no tenía. Claro que sí. O sea, porque yo, según yo, era como aprenderme todo así. Yo siento que es nada más como saber dónde se encuentra cada Ajá. neurona, ¿no? De primer orden. Y saber los segmentos medulares. Ajá. Y ya. O sea, ya los más depende de ustedes, pero por ejemplo, esto es Y lo ya. que sí les puedo ayudar. Sí, vato, gracias. Y. Al final, lo del cerebelo era inconsciente, ¿no? Ajá. Y ahora, al revés, las descendentes, la de primer orden está a nivel corteza. Corteza, ok. La de segundo orden está en el cordón gris anterior. Y la de tercer orden es en la motoneurona inferior. ¿Ok? O los descendentes. Pero ¿y la motoneurona superior entonces qué sería? ¿Primer orden o segundo orden? Motoneurona superior es de primer orden. Primer orden. Y la motoneurona inferior, De tercer tercer orden. orden. ¿Y la de segundo orden entonces cuál sería? La de segundo orden es el cordón gris anterior. ¿Ok? Cordón gris anterior. Ah, pues. Sí. Entonces viene el axón, rapidito antes de que vayas. Viene el axón. Cuando escuchen, ¿sí han escuchado fascículos piramidales? Sí. Se dice piramidales porque se originan de unas células que están aquí, a nivel corteza. Ajá. Tienen en forma de pirámide las células. Son células piramidales, o sea, células corticoespinales. O sea, son motoras, pues. Ok, creo que es lo que había dicho el otro del. Ajá, ajá. O sea, si ustedes escuchan células piramidales, rápidamente piensan en células motoras. ¿Ok? Se encuentran en la quinta capa de la corteza. Hay 5 capas de la corteza. ¿Ok? En la quinta capa están las células piramidales. Entonces de ahí van a salir los axones de estas células. Un tercio es de la corteza motora primaria. O sea, área 3, 4. un tercio es de la área de la parte de la corteza motora secundaria, que es la área 6. Y un tercio del lóbulo parietal. 3, área 3, 1 y 2. Entonces, el fascículo corticoespinal, ¿de dónde salen sus fibras? Del área primaria, que es la 4, área motora secundaria, que es la 6, y del lóbulo parietal, que es área 3, 1 y 2. 4, 6, 3, 1 y 2. 4, 6, 3, 1 y 2. De ahí, 4, 6, 3, 1, 2. un tercio, Oye, un tercio y un tercio. Pero porque dicen que en la corteza se encuentra la conciencia. Bueno, sí, ¿verdad? Que la conciencia se encuentra en la corteza, pero ¿por qué? O sea, la conciencia es, como te dije, eres consciente porque en el pasado te pasó algo y ya estás almacenando esa información. O sea, aquí está almacenada la información. Vuelve un estímulo y el cerebro dice, este estímulo ya lo recibí en el pasado. Ahora soy consciente que me está volviendo a pasar. Ya. Luego lo van a ir viendo más con
Pero lo que les quiero decir es que está dividido un tercio y un tercio. Área 4 o área primaria motora. Área secundaria motora es la 6. 3, 1 y 2. Y luego lo parietal 3, 1 1 y 2. Estas son circunvolución precentral y esta es circunvolución postcentral. Precentral, área 4 y 6, postcentral 3, 1 y 2. ¿Ok? Y ahora sí, va a seguir el mismo recorrido. De esta se va a ir a la corona radiada, ¿ok? Va a ir a la corona radiada, luego al brazo posterior de la cápsula interna, ¿ok? Y luego va a dar fibras más posteriores. Y en el extremo inferior, 3/5 partes de la base del pedúnculo mesencefálico, ¿ok? Las cervicales van a ir mediales, ¿ok? Y la pierna lateral, ¿ok? Luego el fascículo va a llegar luego a ¿dónde? Otra vez. Corona radiada. Luego brazo posterior de la cápsula interna. Luego ¿a dónde? Al puente. No, el mesencéfalo, luego la médula oblonga, que Ajá. es el... Luego puente y se va a separar de fibras pontocerebelosas transversas aquí en la médula oblongada. Uh-huh. Y luego se va a agrupar en el borde anterior y se va a formar, ahora sí, el fascículo piramidal o fascículo córtico espinal. Es lo mismo. Sí, porque viene de la corteza a la espina, a la médula espinal. Muy Ok. bien. Y se dice piramidal porque se origina Vienen de las células piramidales. Ok. Y esas células piramidales están en la quinta capa de estas tres. Ok. Área 4 de Brodmann, área 6 de Sí. Brodmann, 3, 3, 1 y 2 de Brodmann. Ok. Que este es en el óvulo precentral Postcentral. y este es el postcentral, Postcentral. o sea, en el óvulo parietal. Bueno, entonces se va a formar, ¿dónde se forma entonces la pirámide o el fascículo piramidal? En la médula oblongada, ¿ok? En el borde anterior de la médula oblongada. Borde anterior de la médula oblonga. Y ahora sí va a decusar y ahora sí llega a la médula espinal. Este sí decusa, ¿ok? Y va a llegar al cordón blanco lateral. Y si se va lateral, pues va a ser fascículo corticoespinal Lateral. Las fibras que no decundan y descienden por el cordón anterior es el fascículo corticoespinal anterior. Entonces, fascículo corticoespinal lateral sí decusa. Fascículo corticoespinal anterior No de no cus, decusa. porque directamente llega ahí y Sí, sigue. porque como viene anterior, sigue Ajá. anterior. Ok. Y al final decusan. Decusan más abajo entonces. El cordón gris anterior, luego cervical dorsal superior, fascículo corticoespinal lateral, cordón gris anterior. La mayoría de las fibras hacen sinapsis con neuronas internucleares, ¿okay? Son motoneuronas alfa y motoneuronas, hay que ser tan grande muy fuerte. Y ya. Ya después los otros, pues ya se los van aprendiendo. Es todo. Wow, está muy